¿Por qué la exposición se titula Iturbi más allá de Hollywood? Pues me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, Nico. Es una pregunta muy interesante. Esta exposición nace del hecho de que se celebraba en noviembre del año pasado, del 2020, el 125 aniversario del nacimiento de José Iturbi. ¿Qué hemos querido nosotros aportar con esta exposición? Hemos querido aportar un poco más allá de aquello que ya se conocía o de aquello que ya se vinculaba con Iturbi, que es principalmente su etapa de Hollywood. Sabes que Iturbi lo conocemos y fue mundialmente conocido en los años 40 y en los años 50 y hasta prácticamente su fallecimiento por su vinculación con la industria, la gran industria del Hollywood, del cine de los años 40, donde coincidió, pues en fin, con Frank Sinatra, con Gene Kelly y con Judy Garland y con muchísimas otras estrellas de aquel Hollywood, ¿no? tan importante de aquella época. ¿Qué hemos querido nosotros? Hemos querido ir un poco más allá, es decir, ¿qué se conoce, qué parte se conoce menos de Iturbi? Pues es la parte del pianista que fue antes de llegar a esa relación con la industria del cine, ¿no? Fue un pianista, uno de los pianistas más reconocidos y más importantes de la Europa de los años 20, cuando él vivía en París y se relacionaba pues incluso con el Stravinsky, que vivía durante los años de la Primera Guerra Mundial en Suiza. También Iturbi vivió allí, hizo conciertos pues, bueno, por todo el mundo, cruzando el canal de Suez, llegando hasta Java y Sumatra, por ejemplo, Indonesia, y colaborando con los grandes directores. Cuando llega a Estados Unidos se convierte en otro de los grandes protagonistas de Estados Unidos de los años 30 y esto es lo que nosotros hemos querido aportar, ¿no? Datos, documentos en colaboración con Carnegie Hall, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, con la Orquesta de Filadelfia, documentos que no se conocían y que ahora están aquí expuestos y que dan un poco de luz sobre esta figura tan quizás mal conocida hasta este momento o poco conocida en este sentido, ¿no? en lo que fue antes de Hollywood.